historia vivida, que es la historia de nuestro pueblo, ¿verdad? Yo coincido con algunos aspectos que dejó traslucir aquí la Miriam, si hace tanto tiempo que no nos vemos. Miriam, éramos tremendamente pobres acá, muy pobres. Había solo, digamos, muy poca gente afortunada, como en el caso de los Bevan, que tenían su hermosa casa, que tenían sus naves, que recorrían hasta Brasil, iban, ¿no? Después a Punta Arenas, por supuesto, y todo lo demás. Iban a Europa. Europa también, sí, ese capítulo no lo conocía. Pero, sí, esta era una población de gente pobre, porque eran, digamos, en su gran mayoría, todos eran empleados de la cárcel. La cárcel no era muy generosa, pero como era muy apreciado el puesto que se podía conseguir allí, porque no era fácil encontrar un patrón que fuese institucional, que fuese nacional o provincial. Todo el mundo se la arreglaba, digamos, más bien por su propia cuenta. Y se sabía que había posibilidades para trabajar en la cárcel, entonces mucha gente venía, se arriesgaba a venir, que a veces tenía que volverse con el mismo barco que había venido, y se empleaba en la cárcel. A lo mejor pasaba un año o un poco más hasta que pudiera ser designado para que pudiera cobrar. Entonces la pasaba bastante mal aquel que así pretendía. Como anécdota, si es que uno quiere contar una anécdota, siempre relacionado al bajo presupuesto de todos los habitantes que aquí vivíamos, era que la gente, uno la veía de lejos y ya la conocía por la ropa que traía. Y entonces voy a contar una historia chica, una pequeña historia, de un panadero. Había un panadero entrerriano, justamente la panadería se llamaba el entrerriano o la entrerriana, y va al banco para solicitar dinero porque tenía que comprar harina, y tenía que comprar harina siempre en gran cantidad porque el barco a veces venía cada 6 meses o por ahí mancaba un semestre, y la gente que fumaba acá del pueblo tenía que sacar la hoja de la papa en el horno y usarla como tabaco, por ejemplo. Y entonces era muy importante para este señor panadero tener los medios económicos para poder traer la harina. Y se demandaba los sesos, para saber de dónde iba a sacar el dinero. Entonces le apuntó a un croata que era herrero, que consumía lo que él sembraba en su quinta, todos los productos de la quinta, que entre paréntesis, por ejemplo, el nabo y el zapallo se sembraba a destiempo para que cuando creciera la nieve lo tapara y uno pudiera ir consumiendo tanto el repollo como el nabo sacado de esa heladera natural que era la nieve. Bueno, y entonces, continuando con la historia del panadero que no tenía medios, le apunta, digamos, a este señor que tenía la herrería ahí a la vuelta de la panadería. Y allí viene por qué uno conocía a la gente por la ropa. Entonces venía desde la cárcel el herrero, un tal Preó,
Y al llegar a lo que es la Casa de Gobierno y mirando desde donde ahora es, por ejemplo, ¿qué hay por allí ahora? El Hotel de Rubinos, en San Martín. Entonces se ve perfectamente bien la loma de la Casa de Gobierno. Entonces por allí aparecía el herrero con lo que siempre llevaba puesto, que era un saco de cuero y un cinturón de cuero con una hebilla grande dorada al frente, y por debajo de ese saco de cuero aparecía el buzo, digamos, de trabajo, y más abajo aún en sus pies unos grandes botines que usaba permanentemente. Uno veía un personaje así y sabía quién era Preó. Entonces el panadero le tiene un ayudante, cuando lo ve aparecer allí a Preó, le dice que lleve unas ramas a la herrería de él, unas verdes por supuesto, que la ponga sobre el banco de trabajo que tenía allí, que le prenda fuego. Y entonces este herrero venía bajando, ya saben que son 3, 4 cuadras, 5 cuadras, y la herrería se venía llenando de humo. Se llenaba de humo, Cuando Preó llega allí, a esa altura que estaba la panadería, le dice: Preó, se te está quemando la herrería. Entonces Preó sale corriendo ahí media cuadra, 9 de julio, y sale en medio del humo con un caño, abrazado de un caño. Entonces Masella, el entrerriano, que le saca el caño lleno de dinero adentro, estaba prensado el dinero allí, le dice: dámelo, que no sabés ni cuánto tenés acá, yo te lo voy a contar y te voy a dar intereses, etcétera, etcétera. Y se quedó con la plata del herrero, que después se la pagó, por supuesto. Pero anécdota de muchos periodistas por ahí en forma rápida, en alguna fiesta, ya así tantos años que tocaba, debe tener unas anécdotas. No tengo anécdotas. No tengo anécdotas porque la anécdota depende mucho del momento y los personajes. Y quién cuente la anécdota en ese momento. Entonces, las anécdotas valen, sirven por el momento en que se dicen y uno conoce los personajes que intervienen en esa anécdota. Bueno, yo nací el 23 de noviembre de 1938 frente a lo que hoy es la iglesia, en nuestra iglesia principal, ahí en San Martín, y fui a la escuela número 1. Empecé en el Colegio Nacional cuando todavía no tenía un lugar para dictar las clases. Me fui a hacer digamos, continuar con el secundario que había empezado acá, pero que no había servido para nada porque no estudiaba nada, yo tampoco. Y me fui a Río Gallegos al Colegio Salesiano. Maravilloso, fue maravilloso. A los 14 años ya estaba viviendo solo, estaba yendo a un colegio donde había gente que sabía muchísimo, profesores muy bien preparados, admirables, siempre. Llegamos con uno de ellos a hacer alguna excursión para confirmar lo que habíamos estudiado en el aula,
respecto de la fundación de la ciudad del nombre de Jesús en el Cabo de las 11.000 Vírgenes. O sea, hoy se dice Cabo Vírgenes, ¿no? Santa Cruz. Y Sarmiento, habiendo leído el diario de Sarmiento de Gamboa, donde describía el lugar de unas vertientes, y en 30 minutos empezamos a encontrar la Pinacoteca española y algunas otras cosas relacionadas con la fundación de esa famosa ciudad en el nombre de Jesús. Bueno, y así siguió la vida. Estuve empleado en la provincia de Santa Cruz cuando empezó como provincia, y luego hice servicio militar, volví a Ushuaia, tuve muchos años trabajando en el hospital, también tuve algunas actividades propias, y así transcurrió la vida. Ya pensé que no me iba a casar nunca, porque no había chicas, y las chicas que estaban acá, tengo mi compañerita de colegio ahí, estaban todas enloquecidas con los oficiales de Marina, que eran muy lindos, hasta a mí me gustaban. Sí, con ese uniforme. Y entonces no nos daban bolilla a nosotros. Y estábamos pasando un momento muy especial porque se había producido el éxodo ushuaiense y había quedado muy poca gente de la que había, digamos, poblado este lugar. Y el éxodo se produjo porque al levantarse la cárcel también se